una batalla fuerte que por eso tuve que orar para reprender, que el Señor me dijo que orar para reprendiera, porque había una batalla fuerte. Había una batalla fuerte aquí en este lugar. Vamos a dejar el lugar a la enseñanza del día de hoy con el hermano Joel. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos, felices, gozosos, ganas de correr. Amén. Sí hay una opresión y la sentí desde que entré, no sé por qué. Pero ya nos dieron palabra que hay brujos que quieren tumbar el lugar y que no se llene el lugar. Así que manténganse en oración. Amén. Amén. Aunque sabemos que el hechicero no puede contra Dios. Amén. Amén. Vamos a adorar a Dios con una última alabanza. Amén. Amén. Se pueden quedar sentados, se pueden parar, o si ustedes busquen, no es para mí, es para el Señor. Como ustedes adoren al Señor, ustedes vean. Amén. Pero sabemos que cualquiera que Dios levanta, es el que Dios va a respaldar. Sabemos que la gloria va a caer porque es promesa de Dios. Amén. Sabemos que lo que Él quiera levantar, todo lo que se oponga no va a poder. Sea lo que sea, amén. Cada quien ha recibido su palabra. Cada quien tiene palabra del cielo. Cada quien tiene tesoros que Dios les ha dado y el hechicero no lo puede quitar. Solamente que se descuide. Amén. Ahí sí se lo quita. Hay un rompimiento. Amén. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Levanta tus manos. Gracias, Espíritu Santo. Por sus llagas, sano soy, limpio soy. Son promesas de Dios. Sanidad. En la cruz, Él llevó mi dolor. Hay promesa de Dios que va a haber rompimiento en este Que lugar. tiene un nombre, sobre todo nombre, Él está aquí. En este lugar hay rompimiento, en este lugar Dios se está moviendo, toda enfermedad se va, se va. Y en este lugar hay rompimiento, en este lugar
que sujetar para adorar al Padre. Amén. No importa que sea, cuando está la adoración, todo demonio tiene que irse. Cuando es adoración genuina del corazón. Amén. Pero yo sé por qué se levantó el enemigo y es por la palabra que vamos a traer el día de hoy. Amén. Amén. Yo sé que Dios usa, ¿se pueden sentar? Yo sé que Dios usa a personas en diferentes maneras. Hay gente que motiva, hay gente que predica y llora, hay gente que da una palabra y la gente dice amén, corre y brinca para todos lados, amén. Pero hay personas como yo, que yo me gusta hablar de destruir el pecado, destruir la carne y hablar de lo que se opone en contra de nosotros, amén. Amén. Y no sé si sabían, pero es un ministerio muy atacado. Todo aquel que se levanta en la liberación es muy atacado. Amén. Amén. Todo aquel que enseña, todo aquel que es profeta, que Dios le muestre, pero el que se levanta con la liberación es un ministerio muy atacado y muchos lo quieren tumbar, amén. Amén. Pero hoy vamos a hablar de un tema que siento que se debe de hablar, que es la verdad contra mentira. Y yo le puse choque de espíritus, porque cuando está la verdad, la mentira se opone. Amén. Amén. Y me gustaría que pongan mucha atención a esto, porque viene el Señor, amén. Está el Espíritu Santo y está el Anticristo, amén. Está el Espíritu de verdad y Espíritu de mentira. Espíritu de verdad es el Espíritu Santo y el Espíritu de mentira entra en la categoría de Anticristo, amén. Esto les va a ayudar a muchos, van a entender muchas cosas de por qué pasan las cosas. Pero vamos a hacer una oración. Padre, le damos gracias por su palabra. Doy gracias que sentimos su presencia. Damos gracias porque su palabra siempre nos va a ayudar, siempre su adoración va a llegar a los cielos, Padre. Le damos gracias, le pido su respaldo, que usted hable en medio de hoy. Que usted hable hoy, Señor, a la congregación, a la iglesia, Señor, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Muéstrales el camino, Señor. Amén. 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 Se pueden sentar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Yo soy una persona que cuando yo leo un versículo, me gusta leerlo despacio. Me gusta ver cada palabra, hasta voy al griego, voy al hebreo, voy y lo traduzco, hago todo. Pero cada quien lo hace a su manera, ¿no? Pero primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo es el tema, el subtítulo, perdón. Dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Amén. ¿No les ha pasado que le han dado palabra y se quedan meditando como: ¿será de Dios? ¿Será del diablo? Amén. La Biblia dice: hay que probar todo espíritu. Hay muchos espíritus. De hecho, la Biblia no dice esto, pero hay diferentes lenguas. Hay satánicas y hay angelicales y hay humanas. Amén. Amén. Hay ciertas lenguas que uno tiene que pedirle a Dios si son de Dios o no. Hay que probar todo espíritu, amén. Pero hay que probar qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? La verdad y la mentira. Tenemos que probar esos espíritus, amén. Amén. Siempre va a haber una pelea de verdad contra mentira.
¿Quién ha tenido gente que viene y les echa mentiras y tú ya lo sabes? Amén. Amén. Discernimiento. Cada quien tiene su cantidad de discernimiento. Amén. Entonces, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Antes de empezar, tenemos que ver los significados de 3 cosas: el Espíritu Santo, Anticristo y profeta. Amén. El Espíritu Santo, ¿quién lo conoce? Amén. Todos, ¿verdad? Lo deberíamos de conocer. Todo aquel que no lo conozca no puede confesar que Cristo es Dios. Amén. Amén. Es la fuerza de Dios en el mundo. Es Dios, pero hay una categoría que la ponemos cosas bajo el Espíritu Santo. Amén. Él es el consolador, o como enseñé el otro día, era el Paracletos. Es el segundo abogado que tenemos. Porque Cristo es el abogado, pero Él murió, resucitó y dejó al Espíritu Santo, el otro abogado que intercede, ¿no? Él está aquí. El guía que revela la verdad y ayuda a los creyentes a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo es muy importante para vivir en santidad. Porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Como dice en Salmos 24, ¿quién subirá al monte sino el puro y limpio de manos y el puro de corazón? ¿No? Entonces debemos de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero en estos tiempos ya no es el tiempo de, por ejemplo, cuando Dios levantó a Jeremías, Dios levantó a Ezequiel, Dios levantó a Daniel, Isaías, a muchas personas, ¿verdad? No hay personas que se metan en oración como esos hombres hoy en día. Pero creemos en Dios que viene un avivamiento, ¿eh? Amén. Que viene un avivamiento para Mississippi, ya lo dijo, que las puertas se van a abrir para la izquierda y derecha aquí. Amén. Amén. Pero nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Él se contrista, Él se va, se apaga, nos ayuda, nos guía, nos recuerda cosas. Amén. No crean que solo es una fuerza, ¿verdad? No crean que solo está aquí. Es una persona que está acompañándote. Amén. Porque Dios es omnipresente y omnisciente, lo sabe todo y está en todo lugar. Entonces vamos al anticristo, que en griego es, bueno, muchos saben qué significa anti, ¿verdad? Anti es algo que se opone. Entonces, si hay algo que dicen anti-bullying, se oponen a las personas que hagan bullying, ¿verdad? O anti esto, anti esto. Pero dice anticristo. Es un espíritu que se opone contra Cristo. Amén. Amén. La palabra anti significa, yo siempre lo digo, vamos al griego, porque el griego fue un idioma que Dios escogió para hablarnos el día de hoy. Si Él no hubiera hablado en ese idioma, me imagino que hubieran batallado mucho para traducir o así, pero Dios escogió el griego, amén, aparte del hebreo. Entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El anti significa contra o opuesto, o en lugar de. Entonces, si está diciendo que está anticristo, está opuesto a Cristo, o está contra Cristo. Amén. Y está la palabra Cristo, que en griego es Christos, y significa Cristo o ungido. Entonces, en literal, el anticristo está anti el ungido. Entonces toda persona que se opone contra el ungido de Dios viene siendo anticristo, anti el ungido de Dios. Por eso David, cuando una persona mató a Saúl y se glorió la persona que mató a Saúl, y David siempre decía, no hables mal de él porque es un ungido de Dios, Dios lo escogió. Y cuando esa persona se glorió, David lo mató por haber matado al ungido. Amén.
Entonces, cada quien ha sido ungido para algo. Cada quien tiene su unción de algo. Cada quien está ungido para hacer algo en esta vida, amén, de parte de Dios. Como muchos no les gustan, pero President Trump fue ungido para ser presidente. Dice la Biblia que Él pone los presidentes, gobernantes, todo. Y hay gente en la alabanza, Dios los ungió para estar en la alabanza. Pero la persona que está en la alabanza, que no fue ungido para la alabanza, puedes ver que adoran a Dios y no cae la presencia de Dios ahí. Amén. Cada quien fue ungido para algo. Hay personas ungidos para predicar. Como dice Isaías, fue ungido para llamar las buenas nuevas. Cada quien tiene su unción, cada quien tiene su trabajo. Cada quien va a ser o está ungido para algo, amén. Pero no todos lo quieren tomar, no todos quieren llevarse esa. Es una carga. Cuando tú eres ungido para algo, como dice Jeremías, hay un fuego que no me deja parar de hablar de Cristo, de Dios. Amén. Amén. Cuando uno está ungido, tú estás en cualquier lugar, no puedes parar de hablar. No puedes parar de hablar de Cristo. Amén. Te tratan de cambiar el tema y cuando tú hablas de Cristo, no puedes parar. Eso es lo que dice Isaías, que fue ungido para hablar buenas nuevas. En cualquier lugar, ya sea McDonald's, La Mall o cualquier restaurante, no puedes parar de hablar. Amén. Y cuando no puedes parar de hablar, Dios ve eso y te da más unción. Y esa es como la copa que está rebosando, que sale para los lados. Amén. Cuando sale para los lados, alguien va a decir, como nos pasó a nosotros. La copa estaba rebosando cuando pasó el profeta en un restaurante y se activó eso de evangelizar y vino una muchacha queriendo saber de Dios. Porque es la presencia de Dios que quiere agarrar a los que están al lado, amén. Pero toda persona que se opone contra el ungido de Dios se hace anticristo, porque aquel ungido viene representando lo que Cristo quiere que tú seas. Amén. Y viene siendo un Cristo caminando aquí todavía. Entonces, si somos como 20 ungidos, hay 20 Cristos aquí. Amén, porque la palabra cristiano significa ser como Cristo. Entonces, cuando yo veo a cada uno de ustedes, deben de saber que tienen que reflejar a Cristo. Amén. Y la palabra me da autoridad para decirles quién no y quién sí está como Cristo. Amén. Por eso hay mucha oposición, porque cuando uno habla la palabra, chocan la verdad y la mentira. Cuando uno refleja a Cristo y está en la presencia de Dios, los espíritus que están al lado siempre van a chocar ahí. Pero está como la protección que tenía Job. La protección que tenía Job, porque él oraba todo ahí, no podía tocar su familia, no podía tocar nada, amén. Como mostró Dios el otro día, que hay una protección en nuestra casa, que por eso deben de orar, porque cada demonio que quiera entrar choca en esa pared, y es la que Dios quiere para nosotros, amén. Amén. Entonces, anticristo significa opuesto a Cristo o opuesto al ungido. Y el que fue ungido es un Cristo caminando hoy en día. Amén. Amén. Él está caminando hoy en día. Reflejamos a Cristo. Dice 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo Pablo. Tenemos que reflejar a Cristo. Y si están batallando para reflejar a Cristo o no le entienden a la palabra, hay gente que sí le entiende y ve, pregúntale, amén. Que su alma se está perdiendo, amén. Entonces, Cristo significa Cristo ungido. Entonces, anticristos, anti-ungido o anti-a-Cristo, anti-Jesús. Todo lo que se opone contra Jesús es anticristo. Por eso no podemos amar al mundo. No podemos amar la corriente del mundo. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. Algo que siempre he dicho: la gente busca el dinero. La gente busca bendición, pero Mateo 6:33 dice que más primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas cosas serán añadidas. Amén. Amén. La palabra de Dios enseña que uno sigue el dinero, pero en realidad debe de ser al revés, porque cuando uno está en Cristo y está en su voluntad, tú vas a crecer. Amén. El dinero te va a seguir a ti, solo por amar a Dios. Amén. Amén.
Esos son unos misterios que muchos no entienden. Muchos dicen, ¿por qué no hay dinero? Es porque te falta presencia de Dios. Amén. Mateo 6:33. Entonces debemos, algo que siempre he dicho, el que no está en la voluntad de Dios, algo que he estado escuchando también, el que no está en la voluntad de Dios nunca va a crecer. Quiere decir que si alguien está en la alabanza y no debe de estar ahí va a estar estancado toda su vida. Amén. El que esté en la banca y nunca hizo nada, nunca va a salir de ahí. Si Dios te ungió para predicar y estás sentado en la banca, nunca vas a salir de ahí. Si Dios te ungió para abrir una iglesia y estás sentado, nunca Dios va a hacer nada contigo, amén. Amén. Debe de haber como dice la alabanza, hay un rompimiento. Tenemos que quebrar las costumbres, amén. Estamos muy acostumbrados a lo mismo, amén. Y todo aquel que se opone contra el ungido, contra lo que Dios quiere hacer con el ungido, va a caer, amén, porque hay un choque. Porque la Biblia dice que nadie puede contra nuestro Dios. Y sí dice que hay muchos dioses, ahí dice que hay muchos dioses, pero Él es el Dios sobre todo. Amén. Entonces, anticristo seduce a los cristianos y los aparta de su fe. Es un espíritu, pero también un sistema y una persona, amén. Él seduce a los cristianos y los aparta de su fe. Toda aquella persona, toda aquella cosa que te aparte de Dios está bajo ese espíritu anticristo. Amén. Y no quiero decir que solo hay un espíritu, sino que Él manda a los demás. Amén. Es un sistema, es una, ¿cómo le puedo decir? Como un sistema, como el internet. El internet está en todos lados, pero tiene diferentes personas compartiéndolo. Amén. Amén. Ese es el anticristo. Seduce a los cristianos y los aparta de su fe. Entonces, si hay alguien que te está seduciendo y sacándote del evangelio, ese ya es anticristo, es el diablo tratando de sacarte, amén. Todo aquello que te quiera apartar, ya sea el trabajo, sea las personas, sea el dinero, dice la palabra que el dinero es la raíz del mal. Amén. Todo aquel que ama el dinero no tiene a Cristo, amén. Pero al contrario, el que ama a Dios, el dinero lo sigue. Amén. Amén. Pero es un espíritu, pero también un sistema. Y una persona, porque al final de los tiempos del anticristo se manifestará en una persona. Así como el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Amén. Amén. Pero se manifiesta como persona. Es un misterio que muchos van a conocer en su aposento, en su lugar secreto. Amén. Pero es una persona el anticristo, porque dice que en los finales días se levantará el anticristo y va a seguir a todos quien se quedó. Amén. Amén. Entonces está el Espíritu Santo, la verdad, y anticristo, que es la mentira. Y todo aquello que te aparte de Dios está bajo anticristo. Amén. Amén. Necesitamos de parar de hablar de los ungidos, de hablar. La razón que digo ungido es que cada quien está ungido para algo. Desde que Cristo murió, Él te ungió para ser un pedazo del cuerpo. Amén. Y debemos de estar todos unidos, porque cada quien sirve en la iglesia para algo, cada quien sirve en el mundo para algo, cada quien tiene su propia función. Amén. Amén. Una persona que tiene una mano con 3 dedos va a batallar para agarrar algo, ¿verdad? Pero el que tiene los 5 dedos completos, al contrario, va a agarrar más fácil la botella, ¿verdad? No tiene que entrenar tanto. Hay algo que le hablan el ministerio, el fivefold ministry. Es el ministerio de los 5 dedos. Es apóstol, maestro, evangelista, profeta y pastor, amén. Cada quien tienes que tener todos para poder trabajar. Entonces yo sé que cada quien va a recibir evangelista. Hay gente que va a recibir pastor. Hay gente que usted los ve aquí ahorita, pero en unos años no los va a saber, más tener su propia iglesia en otro lado. Amén. Porque dijo el Señor que aquí va a ser un lugar donde van a llegar muchos y de aquí se van a ir. Amén. Es un lugar de entrenamiento.
que yo pienso, dijo el Señor, que cada quien aquí Dios los está probando para ver si mantienen la unción en santidad. Y si la mantienen en lo poco, lo van a mantener en lo mucho. Amén. Amén. Y yo creo al Dios que fue el que dijo eso. Amén. Amén. Yo creo a Jesús, yo creo al Espíritu Santo, yo le creo a Dios. Amén. Amén. Porque todo aquel que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y el que no es fiel en lo poco no será fiel en lo mucho. Y eso la palabra lo enseña. Amén. Entonces vamos a ir a profeta ahora. Es alguien llamado por Dios para ser su portavoz o comunicando mensajes divinos al pueblo. Entonces cada quien aquí es un profeta de parte de Dios si tú evangelizas. Porque eso de que digan que ya viene Cristo pronto, no ha venido, es profecía. Y cada quien se hace profeta. Ahora otra cosa, tal vez ustedes no tengan el oficio de profeta, pero podemos declarar y profetizar cosas. Amén. Esa es lo que Dios nos ha dado. Si usted es hijo de Dios, el Padre quiere hablarle a su hijo. Y si le habla a su hijo, usted lo va a contar y ya estás profetizando. Amén. ¿Qué pasó con Saúl? Se juntó con... Él estaba persiguiendo a David. Y persiguiendo a David, se juntó con gente que le estaba rebosando la copa y empezó a profetizar también. Amén. Amén. Y yo sé que cada quien aquí puede profetizar. Yo no sé las vidas que estén viviendo, pero Dios las sabe. Usted puede declarar para salir de ahí. Amén. Declarar, yo voy a ir a las naciones. Declarar, no tengo papeles, voy a tener papeles. Hay muchas cosas que podemos uno hacer como cristiano. Amén. Y no es manifestarlo, porque eso es del mundo. Amén. Es de que Dios ya te lo tiene preparado como un tesoro que tú tienes que ir a arrebatarlo del cielo. ¿no? Son secretos. Pero al momento que uno se hace cristiano, tú te haces profeta de Dios. Así que yo les pregunto hoy, ¿sale de ti mentira o sale de ti verdad? Porque todo aquel que le sale palabra de Dios, el Espíritu Santo, uno puede discernir fácilmente quién te está hablando. ¿Qué pasó con Judas y Jesús? Jesús de volada le empezó a hablar a Judas y dijo: sal de él, Satanás, o hazlo ya. Amén. Hay personas llenas de Satanás y uno lo puede notar. Amén. Entonces, ¿Espíritu Santo o Anticristo? Primera de Juan, capítulo 2. Si me pueden acompañar, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. 18 al 22. Amén. Y es Primera de Juan, capítulo 2, 18 al 22. Y aquí está hablando del anticristo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Todo aquel que niega al Padre y que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Qué acaba de decir ahí? Que salieron de nosotros, mas no son de nosotros. De aquí hay trigo y cizaña. Amén. De aquí salen. De hecho, vemos personas aquí o vemos personas en internet, donde sea. Pero de ahí mismo sale el anticristo. De ahí mismo se levanta. Dice la Biblia que el profeta no recibe su honra en su propia tierra, Amén. sino en otros lugares. Amén. Entonces, si están teniendo una lucha aquí, es porque así Dios lo ha querido, para que crezcas. Amén. Para que uno aparta para otros lugares.
Otra vez lo voy a decir, nos vemos todos aquí ahorita, pero en otro tiempo no nos vamos a ver juntos. Cada quien, yo creo que va a tener su propia iglesia, su propio lugar, porque a esto nos ha llamado Cristo, para abrir iglesias, amén, para expandir el evangelio. Amén. Pero dice, salieron de aquí, mas no eran de nosotros. Quiere decir que de aquí tal vez va a salir un anticristo y nunca fue tuyo. Amén. Porque el enemigo se levanta en cualquier lugar para tumbarte. Porque si se levanta el ungido, se levanta el Saúl, se levanta el Goliat. Amén. Como siempre dicen, se levanta a un Saulo. Amén. Amén. Se levanta de todo. Yo sé que lo han escuchado, pero cuando se levanta Jesús, se levanta Satanás. Y si se levanta la hermana o el hermano de aquí, se va a levantar algo. Porque la Biblia es un ciclo siempre. Si tú estudias la Biblia, tú ves que es un ciclo que da vueltas. Si ya estás yendo por un camino y estás leyendo y se trata de ti, estúdialo y ponte a meditar, porque ya sabes lo que viene, ¿no? Y aparte que Dios advierte y no hace nada sin avisar a los profetas. Amén. Entonces, muchos anticristos salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y otra cosa, tenéis la unción del Santo. Ustedes fueron llenos del Espíritu Santo. Yo no sé si han sentido la presencia de Dios. Yo no sé si sienten un fuego, escalofríos. Yo no sé si se les para los pelos. Yo no sé qué sientan. Tal vez unos hablen en lenguas. Pero cada quien fue constituido dones a la medida que el Espíritu Santo quiso. Está el bautismo del Espíritu Santo. Cada quien tiene su bautismo. Unos fueron en lenguas, otros fueron en gozo, otros en fe, otros en don de profecía. Cada quien tiene su manifestación del bautismo. No crean que el bautismo es hablar en lenguas, es señal del bautismo del Espíritu Santo. No hablo del bautismo de agua, hablo del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia y sientes la presencia de Dios, o sientes un fuego aquí caliente ardiendo, o sientes que tienes que brincar, que saltar, lo que sea, hay una medida del bautismo que uno ha recibido, amén. Hay gente que pueda que sienta a Dios más que otros, pero tenemos que aprender de unos de otros, amén. Somos un cuerpo. Pero tenemos la unción del Santo, del Espíritu Santo, amén. Amén. ¿Quién aquí puede confesar que está siendo guiado por el Espíritu Santo? Amén. Amén. Porque todo aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios es anticristo. Porque el que es guiado del Espíritu de Dios viene siendo hijo de Dios, dicen Romanos. Amén. Este es el anticristo, el que niega el Padre y el Hijo. Todo aquel que niega a Jesucristo, que resucitó y no fue al cielo y es nuestro Salvador, es anticristo. Por eso yo siempre lo digo, eso es yo, ya ustedes lo que quieren opinar, ¿verdad? Pero yo por eso hay unas ciertas movies que no puedes ver. Amén. Porque públicamente están negando a Cristo. Y si no es la movie, es el que la hizo. ¿Y qué te está transmitiendo? Amén. Hay ciertas cosas, videojuegos, lo que sea. Pero todo aquel que niega a Jesucristo es anticristo. Por eso a mí me agrada cuando yo veo las movies que están sacando hoy en día de Jesús y todo. Porque ya lleva años desde que sacaron la de Moisés y José, que no sacan nada de Dios. Amén. Pero hay que orar para que Dios saque más cosas para los niños y no ese brain rot que están dándoles. Amén. Amén. Entonces debemos de ver que el anticristo es el que niega al Padre y el Hijo. Amén. Entonces, ¿estás haciendo como Jesucristo o estás haciendo como el diablo mismo? Amén. Porque si estás haciendo como Jesús, gracias por ayudarme. Y si estás haciendo como el diablo, gracias por ayudarme a crecer. Amén. Porque Jesús dice que Él mismo va a mandar el anticristo para que todos perezcan por no querer buscar a Dios. Entonces, cuando tengan una prueba,
créanle a Dios que Él mismo la mandó. Y si no la han pasado es porque no han podido pasar esa prueba. Porque dice la Biblia que Dios no te va a probar sin darte la salida. Amén. Y si Él te prueba y caes en esa prueba, quiere decir que no encontraste la salida. Amén. Amén. Entonces, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que practica el pecado niega al Padre y al Hijo. ¿Quién sabía eso? Amén. Vamos a Tito 1:16, que sé que muchos lo conocen. Tito 1:16. Tito 1:16. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo sé que el contexto ahí es diferente, pero ahí claramente dice que si tú no sigues a Jesús, con tus hechos lo estás negando públicamente. Con tus hechos lo niegas. Por los frutos los conoceréis. Amén. Amén. Todo aquel que no esté pegado a la viña es Jesús. Todo aquel que no esté en esa viña. Por ejemplo, si hay una viña de uvas, ¿qué van a hacer si ven una naranja ahí? La van a quitar. Amén. Ahí es una forma más fácil de explicarlo. Amén. Pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y primera de Juan 2:22 dice, ya lo leímos, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Según la palabra de Dios, todos están bajo el control del sistema o espíritu de anticristo. Amén. Un cristiano frío, el que anda en pecado, el que le falla, el que echa mentira, el que no tiene buenos frutos, el que no quiere agradar a Dios. Ese está bajo el control del anticristo. Y otra vez digo, está el anticristo y están todos los demonios bajo él. Amén. Que es el que te hace caer. Amén. Entonces, todos esos son los que se van a quedar. No lo quería decir, pero todos esos tipos de personas que acabo de explicar ahí son los que se van a quedar a conocer el anticristo personificado. Amén. Amén. Yo creo que ustedes no se van a quedar, porque si se quedan lo van a conocer. Yo no lo quiero conocer. Amén. Amén. Entonces, segunda de Juan 1, 6 al 9. Segunda de Juan, capítulo 1, 6 al 9. Amén. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es esto? ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué quiere decir? Que Dios te está advirtiendo que hay un anticristo, y si tú no lo puedes ver, te va a robar todo lo que juntaste. Amén. 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 Pero también la Biblia habla que Dios te quita talentos si no los usas. Amén. Amén. Entonces, el que no confiesa a Dios, el que se extravía y no persevera. Amén. Amén. Todo espíritu malo y todo pecado está bajo el sistema del anticristo. Si vamos a Juan capítulo 14. Amén. Juan 14. Juan 14 está antes del 15. Juan 14 antes del 15. Amén. 14 versículo 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Amén. Y el 20 al 21, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Amén. Tenemos que dejar el mundo, es el mejor consejo que yo les puedo dar. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Uno debe de tener cuidado lo que hable o diga o a quién se lo dice. Amén. Amén. O estás lleno del Espíritu Santo o estás lleno del anticristo. ¿Verdad o mentira? Hay dos cosas. Y si no tienes al Espíritu Santo, pues tienes al diablo. Amén. Amén. Hay solo dos cosas, hay solo dos caminos, como dice la Biblia también. O está el camino de Cristo o está el camino de Satanás, el mundo. Porque Satanás dice: es mío para dar. Jesús le dijo: tú eres el príncipe de este mundo, tuyo es de dármelo. Amén. Amén. Cualquiera que se quiera hacer rico, vaya y busque un lugar y van a firmar algo y se hacen ricos fácil. Pero es una cárcel que nunca van a salir de ahí. Amén. Amén. Y en otras palabras, tenemos que tener cuidado si estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios o contra su ungido que Él levante, sea cualquier persona que sea. Por eso la murmuración no es buena. Amén. Y eso pueden leer Santiago capítulo 3. Amén. Amén. Pero Sansón ni siquiera se dio cuenta que el Espíritu Santo se apartó de él. Y les digo algo: si ustedes leen el libro de Jueces, parece que capítulo 16, ¿verdad? Amén. Por ahí de Sansón, habla de que Sansón se metía en problemas y aún así el Espíritu Santo venía sobre él y lo quitaba de sus ataduras y le daba las fuerzas. Amén. Amén. Aún así se metía en problemas, le daba las fuerzas para matar al león y sacar la miel. Amén. El Espíritu Santo es tan misericordioso con uno que aunque tú estés mal, te quiere ayudar, pero tienes que llamarle. Amén. Amén. Desearlo. Tenemos que querer estar con Él, pasar tiempo con Él, Amén. crecer en Él. Amén. Amén. Tenemos que amar al Espíritu Santo, porque de Él viene la verdad y Él nos recordará de toda verdad. ¿Y qué es recordar? Es de que si tú lees la Biblia, Él te va a recordar. No importa si no la conoces. Pero si no lees la Biblia, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? Amén. Entonces, deben amar al Espíritu Santo, tengan comunión con Él, es una persona. Amén. Él está aquí. Amén. Yo no sé ustedes, pero desde las últimas alabanzas se sentía Dios aquí. Amén. Porque Él está aquí, Él es una promesa que viene, que ya llegó. Y cada quien tiene su medida de la promesa. Cada quien tiene su cantidad que le fue depositada. Uno tiene discernimiento, otro tiene profecía, otro sueña, otro hace esto, otro habla lenguas. Amén. Amén. Es una doctrina muy peligrosa decir que ocupas las lenguas para ser salvo. Amén. Eso es solo una señal de que tienes el bautismo. Pero otra señal es el gozo y la fe. Otra señal son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5:20, amén. O los dones, 1 Corintios 12. Entonces deben de meditar y preguntarse: ¿tienen el Espíritu Santo o tienen anticristo? ¿Se van a oponer al ungido o se van a ayudarle, levantarlo? Porque ¿qué pasó con Jonatán? Saúl quería matar a David, mas Jonatán era su mejor amigo. Amén.
Pero sé que el Espíritu Santo nos quiere guiar y ayudar. Pero no se opongan a lo que Dios quiere hacer. Porque el que se oponga será como Goliat, con una piedra lo tumba. Y una piedra es cualquier cosa. Porque no sé ustedes si han levantado una piedra del río, pero tan chiquitita, ¿no? Amén. Entonces debemos de amar al Espíritu Santo, ser guiados por Él. Amén. Amén. Y conocer y saber reprender. Pero vamos a orar. Amén. Amén. Padre, le damos gracias por esta palabra. Le damos gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Yo sé que esta palabra fue una espada de dos filos que pasó toda carne, amén. Yo sé que esta espada también me edificó a mí, yo sé que le edificó a muchos aquí. Le damos gracias, Espíritu Santo, por darnos la palabra, por recordarnos las cosas. Le damos gracias por todos los que escucharon. Le pido que esté con ellos, que cada quien que esté ungido, que reciba su cantidad de medida de lo que usted les quiera dar. Cada quien fue ungido para algo. Uno no debe de decir que no somos nada, porque para Dios somos iguales, amén. Para Dios cada quien fue ungido para algo y es el mismo trabajo. Y es la misma unción, amén. Es el mismo Espíritu Santo, somos todos un cuerpo. Porque si hay un pastor, y hay un profeta, y hay un maestro evangelista, y un apóstol, todos somos iguales. No importa qué alto estés, como un día me dijiste, Señor, que todos estamos de la misma medida. No importa qué alto estés, cada quien sube al monte a su manera, amén. Y cada quien está en el monte a su manera. Cada quien usted le habla a su manera. Y esto, Padre, pidemos que quitemos todo pecado, que nos perdone todo pecado, Señor. Que reconozcamos que sin ti no somos nada. Que sin ti, Espíritu Santo, nunca vamos a llegar al cielo. Porque si no le hacemos caso a usted, menos al que está arriba, que es Padre e Hijo, amén. Y usted nos está guiando aquí el día de hoy, todos los días. Y siempre estaremos en oración, amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Dice en Santiago 5:16, orar unos por nosotros. Y es lo que hacemos.